Almería, esa ciudad mediterránea del sudeste español que espera con los brazos abiertos a los turistas que vienen a pasar unos días en ella. Visitantes que llegan a la ciudad con tremendas ganas de descansar, en busca de sol, playa, museos, tiendas, más sol y más playa, bares y restaurantes donde ponerse hasta arriba comiendo platos típicos de Almería y bebiendo cerveza y sangría hasta reventar. Pero también, y esto hay que tenerlo muy en cuenta y el ayuntamiento no lo ve así, se van a encontrar con otra realidad, sobre todo si son personas muy curiosas y deciden investigar otras calles más allá de lo que es el centro de la ciudad, porque en Almería hay otro universo que no es solo el centro. Paseando por sus barrios se van a encontrar con algunos parques con una vegetación muy cuidada, pero otros, muchos de ellos, los verán como auténticos desiertos dentro de la capital. Zonas verdes que solo lo son en el nombre, terrenos pelados, sin una brizna de hierba, sin frescor, sin vida, ni en julio ni nunca. Lo único que podrán ver es el entresijo de tuberías que en teoría deberían regar esas zonas, pero no, ni eso. También observarán algunos árboles y palmeras que dan más lástima que sombra, con troncos mustios, hojas secas y aspecto de haber actuado como protagonistas en una película del oeste filmada en plena ciudad del siglo XXI. Y no digo nada si van con los niños. Mientras los padres se sientan a descansar, estos se darán cuenta que frente a ellos no hay un parque infantil, sino una secuencia de destrucción total de una de las películas de Terminator, donde sus hijos no van a reír, ni a jugar, ni a disfrutar, sino que van a llorar, y no de emoción precisamente. Es mejor tirarse a una piscina llena de zarzas que intentar columpiarse o deslizarse por un tobogán, que yo no lo haría y más en pleno verano. A no ser que queráis un hijo cocinado poco hecho. Tal vez exagere un poco, pero el parque infantil de la Plaza de los Periodistas va camino de ello. Después de una buena siesta, plazas, calles y paseos suelen ser el lugar perfecto para dar otra vuelta por la ciudad y descubrir rincones nuevos. Eso si no están en obra, como el paseo, que como la segunda parte sea igual que la primera, nos plantamos en 2027 y aún sin terminar. Y si no hay obras, lo que uno se encuentra son calles que parecen que las hayan reformado con trozos de baldosas robados de alguna obra cercana, los hayan tirado de cualquier manera, como quien tira los dados en el parchís, y tal como han caído, así los han dejado. Solo hay que mirar cómo han terminado las obras en la Plaza Vieja o en qué estado se encuentra el Paseo de San Luis, recién estrenado su pavimento a la altura de la entrada del Museo de Realismo Español Contemporáneo. Un auténtico desastre. Si arquitectos como Enrique López Rull levantara la cabeza, ardería Almería por los cuatro costados. En fin, el verano ya está aquí y la ciudad de Almería sigue siendo un completo desastre. Y eso que no he hablado de la suciedad de las calles y del olor nauseabundo que desprenden ciertos lugares de la capital, como el final de la Rambla. Es que no tienen olfato. A los miembros del equipo del gobierno del ayuntamiento no les cansa que siempre se esté hablando y denunciando lo mismo una y otra vez y no hagan nada por solucionarlo. ¿Les parece bien que este verano vayamos por estos lugares, nos hagamos unos selfies, postureos y los publiquemos en redes sociales? ¿O eso no interesa y mejor fotografiarse portando una imagen en Semana Santa, posando en plena feria de Almería o tomando alguna que otra cervecita fresca en el Oktoberfest? Se apunta, señor Hernando, su asiento ya está reservado. Con la buena campaña turística que se ha montado este año en la Diputación de Almería, porque el vídeo, dentro de lo que cabe, es mejor que el de otros años, y el Ayuntamiento de Almería echando por tierra la idea y el deseo de convertir a la ciudad en el destino turístico por excelencia en este verano 2025. No aprenderán nunca. Y ahora, noticias. Si tienes pensado alquilar una vivienda para tus próximas vacaciones en Almería, ten mucho cuidado que alquilas, porque el asunto te puede salir muy caro y nada agradable. Y es que desde el 1 de julio, unos 9.677 pisos turísticos en la provincia han quedado fuera de la ley. ¿Por qué? Sus propietarios no han registrado el inmueble a tiempo o directamente no lo han hecho aún en el Registro de Turismo de Andalucía, y eso les impedirá obtener el número de registro obligatorio exigido por el gobierno. Por lo tanto, solo una de cada 4 viviendas turísticas en la región, unas 3.030, podrán ser alquiladas de manera legal. ¿Qué ocurre si no resuelven este problema? Por un lado, no van a poder obtener el código para hacer negocio con el alquiler turístico, y por otro, no podrán anunciarse en plataformas como Booking, Airbnb o cualquier otra. Si lo hacen o si la alquilan de otra manera, estarán cometiendo una infracción que, según el caso, puede llegar a considerarse delito.
La ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, ha defendido esta actuación como una medida directa contra el fraude y la especulación, una manera de acabar con los pisos turísticos ilegales que expulsan a las familias de sus barrios y con la especulación del precio de la vivienda por parte de los arrendatarios en temporada alta. Por otro lado, la Junta de Andalucía ha mostrado su rechazo a esta medida. Según el gobierno andaluz, que cuenta con su propio registro, hasta un 60% de las viviendas turísticas podría quedarse fuera de la legalidad debido a esta nueva normativa estatal. El consejero de Turismo, Antonio Bernal, ha criticado que esta medida se ponga en marcha precisamente al comienzo de la temporada alta estival en España, y más concretamente en Andalucía. Esto, según la Junta, provocaría pérdidas millonarias de gran relevancia para el sector. ¿Crees que esta medida del gobierno afectará en gran parte al alquiler de viviendas turísticas en Almería? ¿Piensas que por este motivo el número de turistas a la provincia descenderá en relación al verano pasado? Escribe tu opinión en el canal. Todo trabajador tiene derecho a un salario digno, unas condiciones laborales dignas y que se respeten sus derechos fundamentales en su puesto de trabajo, algo que parece ser, según comentan, en cierta localidad de Almería no se está haciendo así. Es por eso que los trabajadores municipales del Ayuntamiento de Sorbas han alzado la voz para reivindicar al alcalde de la localidad, Juan Francisco González Carmona, el pago de un complemento específico aprobado en pleno el 6 de marzo de 2023 y recogido en la relación de puestos de trabajo. El portavoz del PSOE en Sorbas, Francisco Sánchez, ha denunciado la situación calificándola de abandono hacia los trabajadores municipales por parte del equipo de gobierno del Partido Popular. Según Sánchez, el malestar entre los empleados municipales es creciente. Denuncian la lentitud en la aplicación de la RPT, la posibilidad de que algunos trabajadores se jubilen sin haber cobrado el 100% de su complemento específico y una clara falta de voluntad política por parte del equipo de gobierno para atender sus justas reclamaciones. El portavoz socialista ha comentado además que el alcalde dice que no hay fondos para atender las demandas laborales, pero sube un 83% las retribuciones de los concejales. Según los presupuestos municipales para el periodo de 2025, el alcalde de Sorbas cobra un sueldo público de 42.000 euros repartido en 14 pagas. Sánchez ha reclamado que de forma urgente se atiendan las peticiones de los trabajadores municipales, se elabore una hoja de ruta con calendario de pagos concretos y se cumplan los compromisos adoptados en pleno. Sentencia que los trabajadores y trabajadoras del Ayuntamiento de Sorbas merecen respeto, dignidad laboral y una administración que responda con responsabilidad y seriedad. ¿Crees que el alcalde de Sorbas está ignorando o dejando de lado sus responsabilidades al no apoyar los derechos de los trabajadores municipales? ¿Debería cumplir ya con el pago del complemento específico, aunque diga que no hay dinero mientras sube sus propios sueldos? Déjanos tu opinión, siempre con respeto, en los comentarios del canal. Las terapias para el desarrollo de personas con discapacidad, ya sean niños o adultos, se están convirtiendo en un desafío enorme para cientos de familias en Almería. Mientras tanto, las administraciones públicas parecen olvidar cada vez más su responsabilidad, ofreciendo menos ayudas que alivien, aunque sea mínimamente, la carga económica que estas familias deben soportar. Esto es lo que ocurre con Nerea, una niña de 1 año de edad que en apariencia nació sana. Sin embargo, con el paso de los meses, la evolución de su desarrollo cambió de forma radical. Según María Ángeles Torres, su madre, cuando Nerea cumplió 1 añito, más o menos dejó de hablar. Ella intentaba comunicarse, pero no podía y se frustraba. También perdió la habilidad de coger las cosas con sus manos y olvidó cómo se comía. Fue como si todo lo que había aprendido se lo hubiese olvidado por completo. Tras llevarla al pediatra, el médico le diagnosticó síndrome de Rett, un trastorno neurogenético que afecta únicamente a las niñas debido a su relación con el cromosoma X y que provoca la pérdida progresiva del habla y el movimiento, además de dificultades para tragar y crisis epilépticas, afectando gravemente la calidad de vida. María Ángeles comenta que por causa de esta enfermedad, Nerea necesita logopeda, fisioterapeuta o terapia ocupacional. Parte de estas terapias las recibe por salud privada y otras por el servicio de atención temprana. Todo esto cuesta dinero, mucho dinero, y es aquí cuando aparece el problema. La familia de María Ángeles ha visto cómo las terapias para Nerea han pasado de costarles 700 euros al mes con 14 horas mensuales en atención temprana a 960, reduciendo las horas a 8 al mes debido a la optimización de recursos impuesta por la Consejería de Salud y Consumo. Esto ha complicado aún más la situación económica y emocional de la familia. María Ángeles denuncia con contundencia que el tiempo es fundamental para mi hija, necesita esos tratamientos para vivir, se trata de su salud. No solo la familia de Nerea se encuentra en una situación complicada, son muchas las familias que enfrentan el mismo problema. Por eso la asociación Atienda ya ha recogido 11.000 firmas para exigir un cambio urgente. Estas familias necesitan un servicio de atención temprana de calidad para sus seres queridos, pero ven cómo sus recursos se reducen a pasos agigantados.
¿Piensas que tanto la Junta de Andalucía como la Administración Central deberían invertir más en recursos y ayudas para ofrecer un servicio de atención temprana de mayor calidad a niños que, como Nerea, enfrentan discapacidades y enfermedades complejas desde edades tempranas? Escribe tu comentario en el canal. A pesar de que el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha proclamado a los cuatro vientos que la sanidad pública en Andalucía, y más concreto en Almería, va cada vez mejor, hay lugares en la provincia que demuestran todo lo contrario. La localidad de Huerca Lovera ha dicho basta. Esta semana el Sindicato de Asistentes Técnicos Sanitarios de España, SATSE, la Central Sindical Independiente y de Funcionarios CESIF, Comisiones Obreras UGT y la plataforma Marea Blanca se han concentrado frente al Centro de Salud del municipio para denunciar el deficiente plan de verano del Servicio Andaluz de Salud en la provincia de Almería. Entre las principales preocupaciones está el previsible aumento de las listas de espera en el Hospital La Inmaculada, que con datos del mes de diciembre de 2024 alcanzan una media de 8 meses para la primera consulta en especialidades como neumología y cardiología, donde las demoras pueden alcanzar los 18 meses. Más del 80% de los pacientes registrados esperan más de 60 días para ser atendidos. Los sindicatos califican estos datos de inadmisibles y los atribuyen a una evidente falta de personal y de la pésima gestión del Servicio Andaluz de Salud en el Hospital de la Inmaculada, que se verá agravado, con total seguridad, con los recortes y contrataciones de un plan de verano que es un completo menoscabo a la calidad de la atención sanitaria en la zona norte de la provincia. Por otro lado, los manifestantes reivindican una vez más la construcción de un nuevo centro de salud en Huerca Lovera, una promesa que lleva más de 2 décadas en el aire sin fecha concreta y sin voluntad visible de cumplirse. Mientras tanto, el actual centro presenta graves deficiencias. La atención administrativa se realiza en espacios abiertos, sin garantizar la confidencialidad de los pacientes. No hay suficientes consultas médicas ni de enfermería, por lo que se debe compartir espacio. Los suelos están levantados, hay filtraciones en los techos y las consultas carecen de ventilación y aseos propios. Los sindicatos lamentan que los profesionales están soportando unas condiciones de seguridad, de accesibilidad y de confortabilidad cuestionables. ¿Eres de Huerca Lovera y llevas años soportando las largas listas de espera mientras ves cómo el centro de salud se deteriora día a día? Y si no eres de este municipio, ¿sucede algo parecido en tu localidad? Cuenta tu experiencia y denuncia en el canal. Ya está aquí julio, y no me refiero al cantante, sino al mes del verano que hace que muchos turistas y visitantes vengan a pasar unos días de descanso y ocio a la ciudad de Almería. Y hay mucho que visitar en la capital, y el monumento estrella, sin menospreciar al resto de lugares, es la Alcazaba. Un lugar en el que tanto de día como de noche vais a poder disfrutar del recinto a través de una serie de actividades programadas para todo el verano. Tomad nota. Del 9 de julio al 14 de agosto, la plaza de armas del Castillo Cristiano de la Alcazaba se convertirá en un gran escenario al aire libre con conciertos, talleres, visitas guiadas y teatro. Un total de 24 actividades culturales incluidas dentro del programa Noches de Alcazaba, pensadas para todas las edades y gustos. El programa arranca el 9 de julio con las visitas guiadas al atardecer Conoce tu Alcazaba. La actividad se llevará a cabo todos los miércoles del mes, más el 13 de agosto, siempre a las 20:30 horas. El aforo es limitado, así que haz tu reserva cuanto antes. Los martes 15, 22, 29 de julio y 5 de agosto tienes una cita con las visitas teatralizadas Ventanas a la Historia. Y el 12 de agosto, función especial, Un pasado fascinante. Una experiencia distinta para conocer la historia de Almería como si fueras un personaje más de aquella época. El sábado 19 de julio a las 21 horas disfrutaremos del concierto Ensemble Musicantes en Músicas en tiempos del Al-Ándalus. Jueves 24 de julio a las 21 horas, teatro infantil con la compañía La Nube Teatro, que presenta la obra Menuda Fiesta. El viernes 25 a la misma hora, más teatro con Debéisme cuánto he escrito, de Julio Béjar y Fran Elara. Y el sábado 26 de julio, también a las 21 horas, música al atardecer con el concierto Classic Jazz 10 años de la Big Band Arax. Vamos al jueves 31 de julio a las 21 horas que tendrá lugar el concierto infantil Awen, dúo de saxofones Trintantron, mucho más saxofón 2.0. A la misma hora, pero el viernes 1 de agosto, concierto de Hamid Ahbar, flamenco sufí, con su actuación de Ibn Arabi a Santa Teresa. Y el sábado 2 de agosto, misma hora, disfrutaremos con el espectáculo Flamencas de la cantaora almeriense María Canet. Uno de los momentos más esperados de este verano será el taller de fotografía Amanecer en la Alcazaba, que impartirá Blas Fuentes. Será los días 7 y 10 de agosto, atención, a las 5 de la mañana. Es aforo limitado, así que reserva lo antes posible para una experiencia única. El mismo día 7 de agosto a las 21 horas, teatro infantil con la compañía Los Títeres de Miguel Pino y la obra Peneque el telón mágico. El viernes 8 de agosto a las 21 horas, concierto del Plata al Mediterráneo, ofrecido por el dúo de nivel internacional marimba y vibráfono Sejourné y Sylvie Reiner.
El sábado 9 de agosto a las 21 horas, las poetisas andalusíes Cuando caiga la tarde nos invita a un concierto íntimo con Neila Benbey, a la voz en percusión, Gani Mirzo, al laúd árabe y Juan José Barreda, a la guitarra flamenca. Y el jueves 14 de agosto la compañía Anabel Veloso Flamenco Escénico cerrará el programa con El árbol con alas, una fábula de 3 mujeres que forman un árbol que se nutre de la raíz, pero ellas lo que quieren es desarrollarse, volar y cantar. Al baile, Nuria Martínez acompañada del cante de Nike Ponce, la guitarra de Gabriel Pérez y Trinidad Jiménez a las flautas y diseños sonoros. ¿Qué os parece lo que nos espera este verano en la Alcazaba? ¿Vas a asistir a alguna de estas actividades? Escribe tu opinión en comentarios. Finalizamos la edición de esta semana una vez más con música de la que nos gusta escuchar y bailar en verano, especialmente para quienes disfrutan de la discoteca. En esta ocasión el canal Esto es Almería Sacio presenta el último tema del DJ y productor almeriense Frank Dark, más conocido como Book J, autor también del libro Memorias a los pies de la Alhambra. En colaboración con The Spell of the Environment, Luther Martin han creado el tema Echoes in the Darkness, uno de los temas que se incluyen en el EP Sunglasses y que muy pronto saldrá a la venta. Desde Almería para el mundo, el género trance vuelve a estar de moda de la mano de Frank Dark y The Spell of the Environment. Muy buenas a todos, sacias y sacios, gracias por escucharnos una semana más y hasta una próxima edición de Esto es Almería Sacio.